Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de cantarte, Señor, de adorarte. Gracias por habernos dado el privilegio de conocerte también en un momento de nuestra vida. Y que te cambiaras nuestro lamento en baile, Dios, nuestra tristeza en alegría, Señor. Gracias por eso, gracias por darnos ese privilegio, Dios, tan grande, Dios, de acercarnos al Rey de Reyes, al Rey del universo, al que hizo el cielo, la tierra, el mar, Señor, las Pleiades. Gracias por eso, Señor. De verdad, a veces no nos damos cuenta o no percibimos, Dios, el gran beneficio que esto nos trae, Señor. Y no solo el beneficio, sino también el gran privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú puedas tocar el corazón, Dios, de cada uno de nosotros que estamos acá, así como ya lo has hecho a través de la alabanza, de la adoración. Ahora tu palabra pueda calar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos pueda hacer pensar, y nos pueda llevar a buen puerto, Señor, para que podamos estar tranquilos, seguros, confiados, Señor, y esperándote con ansia, Dios, poder de alguna manera parecernos a ese hombre, Señor, que decía que había corrido, que había peleado y que le esperaba la corona de justicia, Señor. Y no solo a él, dice, sino a todos los que aman tu venida, Señor. Oramos, bendito Dios, para que, como tú les enseñaste a ellos, Señor, ven, Señor Jesús. Tú le dijiste a ellos cuando ellos te pidieron que les enseñaras a orar, que oraran, que viniera tu reino, Señor. Padre, sabemos que tu reino es lo mejor para este mundo. Un reino increíble, Señor. Oramos por eso, para que venga pronto. Oramos también porque vengas pronto a buscar tu iglesia y sacarla de este planeta, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir orando, a seguir rogándote por aquellos que amamos, Señor, que queremos, Señor, que son nuestros parientes, Señor. Y que ellos realmente te puedan conocer, Señor, que ellos puedan nacer de nuevo, Señor. Que podamos ver frutos en ellos reales, genuinos, Señor. Que podamos estar seguros, Señor, que verdad si ellos tienen que partir de este mundo, van al cielo, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que tú hagas milagros, prodigios, señales en la vida de todos nuestros parientes, Señor. Oramos por ello, oramos creyendo de que tu Espíritu Santo puede seguir insistiendo y tocándoles el corazón, Señor. Así que oramos por eso. Y así también oramos por este lugar donde estamos enclavados, Señor, por esta calle, Señor, por todos los vecinos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer un gran trabajo en medio de nosotros, Señor. Oramos por nuestra ciudad, para que tú la bendigas, ensanches el territorio nuestro en ella, Señor. No quites tu mano de nosotros y nos guardes del mal para que no nos hagamos daño, Señor. Y oramos por esta nuestra ciudad, Señor. Oramos para que tú puedas hacer un gran trabajo en medio de ella, Señor. Gracias, Dios, por amarnos. Y gracias, Dios, porque, como se decía, Señor, tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Gracias por eso, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 18. En algún momento saldremos de aquí. Una cosa importante que hay que tener clara, el capítulo 17, el capítulo 18. Ya lo hemos dicho, la gran tribulación concluyó ya en el capítulo 16. El final del capítulo 16 está la batalla de Armagedón, una guerra también que comenzó, pero que luego se le llama una batalla, en donde Cristo viene a parar esa guerra que hay allí, que Daniel describe bastantes cosas de eso, pero que también el capítulo 19 nos va a hablar acerca de ese momento en que Jesús venga, no solo Él, no solo sus ángeles, sino también nosotros con Él. Y Él va a poner su pie en el monte de los olivos. Pero aquí Juan está escribiendo de alguna manera dando más detalles de lo que aconteció. Si usted va conmigo, por favor, al capítulo 14, versículo 8 del libro de Apocalipsis, ahí está un poco hablando acerca de esto que estamos leyendo aquí con muchos más detalles. Desde el versículo 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está ocurriendo este evento que, reitero, en el capítulo 18 y 17 se nos da mayores detalles. Pero aquí está en esencia lo que está ocurriendo. Este es casi el final de la gran tribulación. No hay que olvidarse que lo que hace la cosa esencial de esto es lo que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 19, que no se les debe olvidar nunca. ¿Cómo se divide el libro? Dice las cosas que son, ¿no es cierto? Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto en el capítulo 1, donde Juan ve a Jesucristo en toda su gloria. Capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. En ese tiempo se ha hecho una promesa y también se ha llamado la atención a las iglesias que de alguna manera viven en ese tiempo. Creemos que en ese tiempo, que es nuestro tiempo, están viviendo dos iglesias. En la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que está en el capítulo 3, verso 10 más o menos, que es a la iglesia que no tiene mucha fuerza, que a lo mejor no tiene mucho dinero, que no tiene muchos recursos, pero que no ha abandonado la palabra de Dios, a la cual Dios le ha dado una promesa, que es que va a poner una puerta abierta delante de esa iglesia. Y que esa iglesia no va a pasar la prueba que viene sobre el mundo entero, la cual Daniel capítulo 12 dice, gran tribulación que no ha habido nunca en el mundo. Jesús en Mateo 24 también dice lo mismo, una situación que va a vivir el mundo que no tiene parangón en la historia, pero que la iglesia de Jesús no va a estar en ella. Pero también hay una iglesia, un grupo de creyentes que ahí se le hace mención, que sería la iglesia de Laodicea, que significa el hombre reina. Esa iglesia que piensa que está bien, porque ella dice lo que dice ahí, que es rica, y Dios le dice cosas totalmente diferentes, y Dios la llama al arrepentimiento. En esencia, el problema más grande que tiene esa iglesia es la tibieza, que es un compromiso malo, ningún compromiso más bien con Jesucristo, ninguna entrega, sino todo es superficial. Entonces, va a venir Jesucristo y se va a llevar la iglesia de Filadelfia. Y va a venir Jesucristo y va a dejar la iglesia de la Odisea. Y eso tiene claramente evidencias en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo mismo enseñó en el libro de Mateo que va a venir el Señor y van a haber dos personas. Una, ¿no es cierto? Van a estar dos haciendo algo, una va a ser tomada, otra va a ser dejada. Y dice también que van a haber 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas se van con Dios, las 5 insensatas se quedan en este planeta y de alguna manera luego van y se tocan la puerta y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y Él le dice, no os conozco. Jesucristo fue tan claro cuando Él le dijo a través de los evangelios, especialmente en el libro de Mateo, diciendo que iba a haber un momento en la historia en donde muchas personas le iban a decir a Él, Señor, Señor. Y Él les va a decir claramente, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les digo. Entonces, de alguna manera, esa es la iglesia representada allí. Ahora, tal como lo hemos mencionado, luego comienza el capítulo 6, porque el capítulo 4 y el capítulo 5 encontramos a la iglesia en el cielo. Y la encontramos dándole gloria a Dios en el capítulo 5 particularmente. ¿Por qué razón? Porque le ha hecho rey, sacerdote y va a reinar con
ella. Entonces va a haber un gozo ahí porque vamos a estar ansiosos, seguramente esperando, pudiera ser que ya ha pasado el tribunal de Cristo y Dios ya ha dado los premios o las coronas, entonces cada uno ya tiene su lugar en el reino milenial y tiene su lugar seguramente en esa fila en que va a venir detrás de Cristo cuando Él va a venir a parar esta guerra y gobernar en el reino milenial. Entonces ahí comienza ese capítulo 6, ¿no es cierto? Y ahí comienza la gran tribulación que termina tal como lo mencionamos en el capítulo 16. Pero que el capítulo 17, 18 y 19 nos dan más evidencia de algunas cosas que han de ocurrir allí. Algo interesante, alguien me preguntaba algo la semana pasada con respecto a esta Babilonia comercial. La Babilonia comercial es totalmente diferente a la Babilonia espiritual. La Babilonia espiritual está en el capítulo 17. La Babilonia espiritual le va a servir al anticristo, al falso profeta y a Satanás durante 3 años y medio, que son los primeros 3 años y medio. No se olvide que la Biblia dice que los primeros 3 años y medio el mundo va a decir paz y seguridad, todos van a estar felices, happy. Van a estar los mormones, los testigos de Jehová, la religión que va a primar en ese momento seguramente va a ser la que está sentada en Roma, van a estar los musulmanes también. Y todos haciendo lo suyo, ninguno primando sobre el otro. Ninguno diciéndole al otro, hey, mi religión es la que manda. Todos, de alguna manera, pensando que van al cielo. Mucha gente se equivoca porque a veces piensan que el Dios de los musulmanes es nuestro Dios. Es mentira. No es nuestro Dios. El Dios de los testigos de Jehová no es nuestro Dios. El Dios de los católicos no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que la Escritura nos menciona. Entonces, todas esas religiones van a estar habitando juntas. Y tal como dice el capítulo 17, por favor, si usted va conmigo allí, quiero mencionarlo porque es necesario que lo tengamos claro. Dice, hablando de esta mujer, ¿no es cierto?, y de esta iglesia que va a servir para aglutinar a todas las iglesias. Y no se olvide que eso ya está dándose en el día de hoy. Hay un ecumenismo que lo está generando esta iglesia. Y dice que esta iglesia o este grupo de personas van a tener poder, ¿no es cierto? Pero ese poder va a ser, dice, por 1 hora simplemente. Verso 11, si mal no me equivoco, del 17, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 va a la perdición, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hay que entender que durante los primeros 3 años y medio, Satanás, el anticristo y el falso profeta, Satanás no va a estar sentado a través del anticristo en el trono de Dios. Los judíos van a estar haciendo lo suyo felices. No se olvide, por favor, que la gran tribulación, una de las razones fundamentales por las cuales existe y viene, es a causa de Israel. Israel, acuérdense por favor, Jesús en Mateo 23, al final, el 37, el 39, Él llora a los pies de Jerusalén. Y le dice, si hubieras conocido el día de tu visitación, pero ahora no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Dios. Lo hemos dicho, si usted, los que han viajado a Israel, Dios mediante, espero, si Dios así lo quiere, el 2024 poder viajar. Hay un plan, no lo sé si se irá a ejecutar, anhelo ir. Pero los que han ido saben que los judíos, la gran mayoría, hoy día no son creyentes. Ellos celebran el Sabbat, todo, pero ellos no creen en Dios, la gran mayoría. La gran mayoría está enojado con Dios, entre comillas, por lo que le pasó en el Holocausto y se preguntaban dónde está Dios. Entonces, los judíos tienen que volver a la fe de Jehová, yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué tienen que volver a la fe de Jehová? Porque ellos tienen que volver y tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por eso el libro de Daniel, el capítulo 12, si usted lo anota, por ahí lo lee después, dice claramente que en ese momento va a haber un arcángel que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y va a velar por ello. Ahí hay un montón de otros datos que lo hemos visto. Apocalipsis 12, por favor, que dice que Satanás viene y ahí hace claramente el ataque que hace contra Israel.
El capítulo 13 dice también que Satanás va a tener, el anticristo más bien va a tener un poder inigualable y va a ir en contra de los santos. Los santos no es la iglesia, porque la iglesia ya no está, es Israel. Entonces la gran tribulación tiene como razón Israel. Israel tiene que volver a la fe de Dios. Entonces hasta aquí todos van a estar happy, ¿no es cierto? Dice aquí, por una hora. Pero ¿qué va a suceder? Que al final de esa hora, en 2 Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, que era fundamental, y yo sé que ustedes lo saben, pero voy a decir lo que dice Pedro, a pesar de que ustedes lo sepan, se lo voy a decir nuevamente. Dice el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, Pablo tiene que hablar con ellos con respecto a estas cosas, y él les dice, en el versículo 5, dice, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Dice, la iglesia es lo que detiene a esto. La iglesia se va y estos aparecen. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, son hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señal, prodigio mentiroso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si vamos un poquito más atrás, por favor, nos va a decir algo interesante. Dice claramente que este ser llamado anticristo se va a sentar, ¿dónde? En el trono de Dios. Por favor, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por favor, aquí está la respuesta a lo que yo les digo. Léanlo, miren. El cual se levanta, dice, ¿no es cierto? Se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Los 3 años y medio, todas las religiones felices, pero aquí él se levanta, pero ya se levanta y va a trasladar su reino de alguna manera, o de este gobierno espiritual que está ocurriendo desde las 7 colinas de Roma, y lo va a trasladar ¿dónde? A Jerusalén. Porque él desde Jerusalén, por eso dice aquí, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Aquí ocurre algo que no es menor, que el pueblo de Israel abre los ojos. Porque hasta este momento ellos han aceptado a este individuo como el Mesías y se dan cuenta ahora que no es el Mesías. Y Zacarías dice que aquí el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellos y ellos creen y se dan cuenta que el que crucificaron hace 2000 años era realmente el Mesías. Entonces, aquí está lo que yo les digo, ¿qué es lo que sucede? Que se muda a Jerusalén. Entonces, ya la Babilonia espiritual desaparece, ya no hay ninguna religión. Miren, por favor, vayamos nuevamente ahora a Apocalipsis 13, fundamentemos un poco esto. Manera breve, dice verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, que es el diablo, le dio su poder, trono y grande autoridad, dio una de sus cabezas herida de muerte, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién coma la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. Todo cambió aquí. Se acabaron todo. Aquí viene, una persecución, de alguna manera van a estar suprimidas todas estas personas. A lo mejor muchos de ellos, yo no lo sé realmente qué va a acontecer con toda esta gente que está siguiendo los cultos falsos. No lo sé. Pero no se olvide que lo que aprendimos en Apocalipsis 14, que por favor que hay que tenerlo muy claro, siempre las personas se confunden cuando se habla del fin, ya lo hemos dicho muchas veces, hay varios fines, ¿no es cierto? Hay un fin que es el fin de la iglesia, ¿no es cierto? Luego viene la gran tribulación, la cual claramente en la mitad de la tribulación ocurre algo, pero hay algo interesante.
El Señor, por medio de Pablo, dice que será predicado el Evangelio, luego el fin. Ya lo hemos dicho, la iglesia no predica el Evangelio en la gran tribulación. ¿Quién predica el Evangelio? Los 144.000, Apocalipsis 6 y 7. ¿Quién más predica el Evangelio? Los 2 testigos de Apocalipsis 11. ¿Y quién más predica el Evangelio? El ángel de Apocalipsis 14:8. Entonces, no sabemos que a lo mejor todas estas personas que están siguiendo los cultos, pudiera ser, no voy a decir nada, pero pudiera ser que a lo mejor se arrepienten, pudiera ser que a lo mejor escuchan el mensaje. Porque hay algo que no es menor, por favor. Ese mensaje es de alguna manera fundamental para estas personas. Así como el mensaje es fundamental hoy día para las personas también. Si una de las cosas que uno tiene que entender es que aquí hay solo 2 caminos, uno ancho y uno angosto. Y hay un tercer camino que lamentablemente es el que se ha inventado el hombre. Pero que ese camino, el final de él es igual muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, esto es lo interesante de esto. Ahora, esta Babilonia comercial, de alguna manera, es muy especial. ¿Por qué razón? Porque esta Babilonia comercial no va a estar ubicada en Jerusalén, ni va a estar ubicada en Roma. Esta Babilonia va a estar ubicada en Irak. ¿Se acuerdan cuando Saddam Hussein todavía estaba en este planeta? Y él quiso hacer la Babilonia. Y él le puso allí, puso a Nabucodonosor y se puso él. Y todavía creo que está la placa ahí. Entonces, se dice que van a volver en ese lugar a poner una Babilonia comercial. Ahora, algunos han adjudicado esta Babilonia comercial que está en Londres, que está en Nueva York. ¿Por qué Londres? ¿Por qué Nueva York? Porque son los lugares donde están los centros financieros del mundo. Entonces, esta Babilonia comercial es de alguna manera la forma, como lo decíamos la semana anterior, en que Satanás ha estado trabajando en el corazón de las personas para alejarlas de Dios. Si eso es lo que hay que tener claro con esto. Por eso, claramente, si usted lo ha leído, seguramente se va a dar cuenta que lo que dice el libro no es menor. Dice... Y clamó a gran voz, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 18, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía salir de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella, como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparándole a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella han vivido en deleite, llorarán, harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, de la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, porque en una hora han sido
consumía tanta riqueza y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y vieron el humo de su incendio y dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían nave en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces claramente aquí nos establece que es totalmente diferente a la otra Babilonia que era espiritual y que de alguna manera aglutinaba a todas las religiones del mundo. Esto no, esto es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si vamos un poco nuevamente al capítulo 14, que ya lo leímos y que reitero nuevamente, en el capítulo 14, que es esto mismo, pero de alguna manera escuchando la voz del ángel que está hablándole a esas personas que aún no han visto esto, que aún no han sido marcadas por la marca de la bestia, que aún de alguna manera no han decidido. A estas personas es la que se les hace mención de esto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante de esto, ¿qué es lo que es? Que uno tiene que entender. Tal como lo decía, hay dos caminos, hay un tercer camino, ¿no es cierto?, que es el camino del hombre. Hay dos mensajes, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere que las personas entiendan. ¿A quién vas a escuchar tú? ¿A Dios o al mundo? Cuando uno mira el texto, yo lo decía la semana anterior, el capítulo 18 aquí es tremendo porque lo que hace mención es de alguna manera cómo el mundo a través de esta forma ha ido haciendo a la gente esclava de este tipo de cosas. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, en el libro de Juan, ¿no es cierto? Primera de Juan dice que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, porque todas esas cosas no provienen de Dios, sino que provienen del mundo y provienen claramente de Satanás. Pero algo interesante, antes de seguir adelante, con respecto a las dos cosas que hablábamos del camino ancho y del camino angosto, hay una tercera cosa que a veces las personas dicen, voy a escuchar a mi corazón. Te quiero decir algo. ¿Sabes? No te voy a decir nada, mejor quiero leerte algo. Quiero que vayas conmigo a Jeremías. Capítulo 17, versículo 9. Aquí es Jeremías, un libro increíble, un hombre increíble. Y él le dice a ellos, que seguramente estaban pensando lo mismo, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Digamos, cuando las personas piensan y dicen que van a seguir el corazón, tienen que tener un cuidado único. ¿Por qué razón? Porque si yo veo esto y yo empiezo a mirar las escrituras con respecto a las personas que han seguido su corazón, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice Moisés, que escribe esto, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, si uno puede seguir leyendo, por ejemplo, este tipo de cosas, este corazón no es menor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno lee, por ejemplo, cuando Dios habla de Israel y dice que Israel se va a convertir, pues se han dado cuenta que dice que Dios le va a sacar el corazón de piedra y le va a dar un corazón ¿de qué? ¿Por qué usted cree que Jesucristo dijo algo que era necesario? Le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo, Señor, yo sé que lo que tú haces nadie lo puede hacer si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Perdón? ¿Acaso puede el hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No, le dijo, lo que nace de carne, carne, y lo que nace de espíritu, espíritu. Cuando tú naces de nuevo, algo ocurre en tu interior, lo leíamos la semana pasada. Cuando la Escritura nos hace mención tanto de dejar las cosas viejas, ¿por qué razón? Porque dice claramente 2 Corintios 5, 17, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un creyente real, genuino, verdadero, no puede seguir viviendo como el viejo hombre o la vieja mujer. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que al viejo hombre y la vieja mujer da vergüenza las cosas que él nos ha obligado a hacer. Y que no tenemos ninguna deuda con él. Tenemos deuda con Jesús.
Entonces, por eso es importante cuando hablamos de esto, y reitero, tener cuidado cuando decimos, bueno, yo voy a seguir mi corazón. No sigas tu corazón no te va a guiar por un buen camino. Imagínense que es tan tremendo el salmista en el Salmo 119, miren lo que él dice con respecto a esto, para que de alguna manera pudiéramos decir, ¿cómo reparamos entonces este corazón? ¿Cómo hacemos para que este corazón, o de alguna manera esta vieja naturaleza, no tome control de nosotros? Verso 11, bueno, desde el 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El proverbio que es Salomón, un hombre que lamentablemente dijo tantas cosas increíbles, pero que lamentablemente no las vivió. ¿Saben? Es fácil a veces, lo mismo que yo estoy aquí, decir cosas. Es como lo que dice Pablo a Timoteo, que muchos dicen que tienen fe, pero dice con sus hechos lo niegan. Entonces, Salomón dijo demasiadas cosas increíbles, pero lamentablemente la evidencia dice que el amor de las mujeres lo llevó hacia afuera, dice el libro de Nehemías, y lo alejó de las cosas de Dios y terminó en otra. Y aquí él escribe cosas interesantes con respecto al corazón. En Proverbio 4:23, por favor. Dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que del corazón, bueno o malo, la gente saca cosas. Entonces, reitero, dos caminos, yo creo que están claros, pero quiero decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que Dios pone en mi corazón. Cuidado con aquellos que dicen, aquí lo puse yo, y no me digas en tu corazón. Porque no sirve. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es seguir a Jesucristo, seguir su palabra, creer. Miren lo que dice el Proverbio 6, 20 y 21. Está hablando de lo que Dios aborrece. Y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón. O sea, que la única forma en que tú y yo vamos a poder ver las cosas es cuando permitamos que las escrituras estén en nuestro corazón y en nuestra mente y son las que nos guíen a nosotros. Ahora, algo interesante con respecto a esto, con respecto a Satanás, al corazón, que lamentablemente Satanás hace unos trabajos increíbles. Y alguna vez lo hemos dicho, y esto yo tengo aquí hablando acerca de estas cosas, que Satanás hace esto con respecto a las riquezas, que aún a los hombres de Dios, Satanás los tienta y muchos hombres de Dios ceden ante ese tipo de cosas escrituralmente. Uno no se puede sorprender cuando alguien viene y nos dice que tal iglesia vive en torno solamente al dinero y el pastor o el apóstol o el obispo que haya de ahí, porque esa es la verdad. Y escrituralmente Dios no lo niega eso. Pero vamos a mencionarlo en su momento. Ahora, quiero reiterar algo, lo decía con respecto a que el Salmo 73, yo no lo voy a leer, pero el Salmo 73 nos habla de un hombre que era un hombre que lideraba la música con David. Era una persona importante, pero en un momento pasó algo con él. Lo voy a leer mejor. Dice, bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Dónde creen que ustedes se generó eso? Aquí y aquí. Satanás es habilidoso y por favor yo reitero esto. No se olvide que antes de venir y ensuciar, destruir la tierra, convirtió, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, a un tercio de los ángeles ¿en qué? En demonios. ¿Qué les dijo? No lo sé. Pero algo les dijo. Adán, Eva, que no habían pecado.
Vino Satanás y habló con Eva. ¿Qué le dijo? Lo que usted sabe. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando Satanás nos habla. Satanás habla. Y escrituralmente, vuelvo a reiterar, esto no es menor. Hombres como el rey David, que cometió tremendo pecado con Betsabé. Y no solo eso, que más adelante en el libro de Crónicas dice que vino Satanás y le dijo, oye, censa al pueblo. Cualquiera podía hacer un censo. No, pero era para que él se llenara de orgullo. Entonces uno tiene que tener cuidado de esto. Uno tiene que tener cuidado con el corazón. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar la mente. El libro de los Efesios y el libro de los Corintios, el apóstol Pablo dice, los dardos de fuego del maligno. No ignoramos sus maquinaciones. Él es habilidoso. ¿No se ha dado cuenta cuántas personas salen amargadas de las iglesias a veces? ¿Han escuchado lo que hablan o no? ¿Quién cree usted que les hizo amargarse? ¿Quién cree usted que les hizo fijarse en las cosas que no debía fijarse? Porque escrituralmente, por ejemplo, la Biblia dice, a mí me encanta eso, soportaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Cristo os perdonó. Jesús es tan tremendo en Mateo cuando habla de esto mismo, en Mateo que le enseña a ellos la oración y termina diciendo después de que les enseña perdonan las ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, más abajo dice porque si ustedes no perdonan, ustedes no pueden ser perdonados. Entonces se dan cuenta de lo sencillo, lo simple, la importancia que hay de no darle lugar a ese pensamiento en nuestro corazón, porque como dice Jeremías, engañoso es claramente el corazón. Entonces, tenemos que entender, lo le decía yo la semana pasada, el mundo hay que mirarlo como debe ser mirado. El príncipe de este mundo es Satanás. Por eso, todo lo que ocurre en el mundo, políticamente, en todos los aspectos, déjenme buscar, no solo políticamente, sino que también en cuanto a las cosas en las universidades, todo este tipo de cosas, Satanás está metiendo su influencia. Entonces, él realmente está tremendamente activo en este mundo. Por eso aquí le decía el Señor a ese grupo de personas que estaban todavía metidos en este sistema, pueblo mío, salgan de allí. Entonces, el Señor Jesús fue muy claro, y el apóstol Juan es muy claro cuando él habla con respecto a cómo hay que mirar al mundo. Yo reitero, este salmista claramente dice que él tuvo un problema menor, cuando empezó a mirar a los demás. ¿Por qué? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo. Digamos, él dijo, ¿sabes qué, Dios? Parece que me equivoqué, porque a ellos les va bien y a mí me va mal. Eso fue en esencia. Y eso es una equivocación, pues. ¿Por qué? Porque este hombre al final se da cuenta, y esto es lo interesante, este hombre al final se da cuenta, dice que Dios le dio un poco de cordura. ¿Cómo le dio cordura? Le dijo, ¿sabes qué? Mira dónde vas tú y mira dónde van ellos. El Salmo lo dice al final. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y nada más deseo? ¿Dónde van ellos? ¿Dónde fue el rico, ese rico que pensó que lo había hecho de maravilla en este mundo, que Jesús tuvo que ponerlo de ejemplo? Y que había otra persona que a lo mejor en la vida le había ido pésimo. A tal punto que dice que mendigaba en la casa del rico, el rico ni lo pescaba. Pero los dos murieron juntos. ¿Dónde fue a dar uno? Al lugar de tormento. ¿Y el otro dónde fue a dar? Al seno de Abraham, al paraíso, que luego es trasladado del cielo. Y usted se fijó en el capítulo 14, la mención que hace, por eso reitero, esto es importante. Y yo quiero decirles una vez más, por favor predique a tiempo, fuera de tiempo, no se canse de predicar. Ore a Dios para que le siga diciendo a sus hijos, a su esposa, a sus amigos. Ore para que usted sea el instrumento que Dios use para que en algún momento pueda hablar con ellos. ¿Sabe qué? A veces uno empieza a hablar de muchas cosas con la gente y llega un momento donde Dios te abre la puerta para hacerle preguntas tan simples a la gente. Te hago una pregunta, si te mueres hoy, ¿dónde vas?
te van a dar respuesta y tú vas a poder decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿te puedo mostrar algo? La obra no es tuya, es de Dios. Pero eso debe estar en nuestro corazón. Porque te hago una pregunta. Si tú supieras que hay un abismo un poco más allá y algunos de tus amigos van ahí, ¿los dejarías ir? No, te pones ahí, ¡ey, paren, alto, alto, alto! Esto es lo mismo. Y por favor, miren, yo lo he dicho, pero es tremendamente crudo lo que dice aquí el Señor. Voy a leerlo. Dice, y él también beberá, aquí está. Dice, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente, en su mano, él beberá también del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. En el cáliz de su ira será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero ¿qué es lo que dice? El humo del tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche. Por ahí dice la Escritura que el bichito que nunca muere, que es la conciencia. ¿Sabe por qué? Yo reitero una vez más, la gente que va al infierno va por voluntad propia. Dios no los quiere enviar allí. Pero ellos toman decisiones. Y la gente, y esto es importante, si la gente cuando toma decisiones tiene que ser consecuente. Si yo voy a tomar una decisión, tengo que ser consecuente, como cuando Jesús a la iglesia que yo mencionaba de Laodicea le dice, hey, por favor, toma decisión, frío o caliente, pero no tibio, porque si hay tibieza yo te voy a vomitar de mi boca. Pero toma decisión, comprométete o descomprométete. Y si te descomprometes, ten la seguridad de lo que va a ocurrir en su momento determinado. El pastor Chuck dice que este grupo de personas, ahora, algo interesante con esto que está diciendo aquí, si usted va al capítulo 19, y el primero dice que a ese lugar las primeras personas que van a ir son el falso profeta y ¿quién más? Y el anticristo. En el capítulo 20 dice que va a ser echado Satanás. El capítulo 20, el capítulo 11, versículo 11 dice que hay un juicio sobre el mundo entero. Dios trae a todas las personas que han muerto desde el principio de la creación hasta que termina de alguna manera el reino milenial. Ya termina el reino milenial. Desaparece este cielo, desaparece esta tierra. Todas esas personas, acuérdense que en el reino milenial hay un montón de personas, dice que son como la arena del mar, que siguen a Satanás en la última rebelión. Y todas esas personas son llevadas, dice, al espacio. Y en el espacio Dios los juzga. ¿Y dónde los va a echar? Dice el pastor Chuck, en algún remoto lugar del universo. ¿Han visto el universo cuando hablan y tratan de llegar más allá? ¿Dónde han llegado los hombres? Hasta por ahí. No van a poder llegar más allá, pero el universo dice que se expande, se expande, se expande. Ahora, y por favor, no es que ellos quieran asustarlos. Por favor, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Jesucristo dijo algo tan simple. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo, córtatelo. Mejor es entrar al cielo tuerto, manco, cojo, que enterito, ¿irte dónde? Yo reitero esto, y esto sabe que Dios lo pone en mi corazón todo este tiempo porque de verdad el día menos pensado Jesucristo viene por nosotros. Entonces, por eso la Escritura hace mención de eso y reitero, cuando uno piensa en lo que nos lo dice aquí, espero tener algunos minutos para hacer mención de eso. Tengo muchos apuntes, no sé si alcanzaremos a llegar allí. Pero lo importante, ¿qué es lo que es? Por favor, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo más importante de todo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted va conmigo al primero de Juan capítulo 5, verso 19.
Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no nos engañemos con el mundo. El mundo lo único bueno que tiene es la creación. ¿Sabe qué? Y esto es interesante con las personas que una vez piensan que son buenas personas. Cuando tú te empiezas a hablar con ellos del Evangelio de Jesucristo, ¿sabe qué? Ellos se pueden hasta transformar. Y tú puedes hablar de ellos, de Dios, de religión, pero cuando hablas de Cristo, porque Cristo hizo algo. ¿Qué dijo? Dijo, yo soy el camino. Y ellos, ¿perdón? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, importante para nosotros. Dice algo, el versículo 13 de este mismo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Saben qué? Algo muy simple, y tú tienes que hacerle entender a las personas que tienes a tu alrededor y que no conocen a Jesucristo, que si ellos están en este mundo y pasan por este mundo sin conocer a Jesucristo, vinieron a dar jugo, perdón la expresión. 70, 80 años. A lo mejor lo lograron todo. Recuerden el rico. El rico lo logró todo, al punto que le dijo, alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe. ¿Y qué le dijo Dios? Necio. La palabra necio es aquellos que dicen que Dios no existe. Dice el necio en su corazón que no existe Dios. Necio. Esta noche viene a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que Dios dice, hey, ten cuidado. Porque hay personas que no son ricas para con Dios. Jesús dijo, no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro ¿dónde? En el cielo. Entonces es Dios que nos invita a eso. Y reitero, quiero concluir, no vamos a alcanzar, pero con dos cosas que son importantes con respecto a esto, sobre todo el afán, las riquezas. Mateo 13, por favor. Mateo 13 es la parábola del sembrador, donde el Señor le tiene que explicar a ellos, ¿no es cierto?, luego, ¿a qué se refiere? Del versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, Mateo 13:10, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará, al que tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de todo oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los haré. Bueno, nuevamente el corazón metido aquí. Pero bienaventurados vuestros ojos. Y sigue hablándoles de ellos hasta que llega al versículo 18 y le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Es Satanás. ¿Sabe? Satanás es tan tremendo, dice el libro de Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú puedes en algún momento salir de la iglesia, a lo mejor de un momento de oración, con un deseo, con un norte, ¿y sabe qué? Y de repente eso a veces se desperfila. ¿Por qué? Porque Satanás viene. Y te empieza a poner duda, te empieza a poner un montón de cosas, o si no, te empieza a hacer a que te empieces a fijar en cosas que no debes fijarte. Miren lo que sigue. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuánta gente no está dispuesta al sufrimiento? Piensen en los apóstoles, piensen en la iglesia. 6 millones de personas murieron en la iglesia de Esmirna. 6 millones. La forma, por favor, el libro está. Los mártires. Hay 2 libros, de Fox y el otro que yo les hablo, que es de un romano que lo trajeron para que viera qué pasaba en las catacumbas, y es un libro real, porque los creyentes vivían en las catacumbas, pero a pesar de que vivían allí, ellos brillaban. Y le dice, y este se convierte. Y ahí habla de la forma en que ellos los asesinaban.
Si esto es como, no soy político, pero es como cuando uno quiere negar las cosas que pasaron en nuestro país, no se pueden negar. Pero hay gente que las niega. Es como hay gente que negaba el holocausto. No se puede negar el holocausto. Entonces, claramente las personas a veces entonces no tienen esta particularidad de ser puestos a prueba. No te olvides que tu fe es más preciosa que el oro. Por tanto, Dios tiene todo el derecho de probar tu fe. Todo el derecho. Recuerden, por favor, que el mismo Señor Jesús habló del que oye la palabra. Dice, ¿y a qué lo voy a comparar? Al que funda su casa sobre la arena y sobre la roca. ¿Cómo sabes que tu casa está sobre la arena? ¿Cómo sabes que no tienes fe? Cuando eres probado. ¿Cómo reaccionas ante eso? Si esto es simple. Entonces, hay personas, Satanás está aquí detrás diciéndole seguramente, tal como en el Salmo 73, por eso el Salmo 36, ¿se acuerdan lo que dice? No te impacientes de manera alguna a hacer lo malo porque los malos prosperan. Fija tus ojos en Dios, dice él por ahí el himno. Puesto los ojos en Jesús, hermano, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Mi carnet dice chileno, pero más abajo dice celestial. Somos del cielo. No se nos olvide eso. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjense, el que oye la palabra, pero ¿se acuerdan lo que leemos en Lucas? Cuando Jesús dice, hey, cuando todo esto ocurra, levanta tu cabeza. ¿Por qué? Porque tu redención está cerca, pero guarda tu corazón, ¿se acuerdan? Dice dos cosas, dijimos ya está bien, separemos esas. Y luego dice, y del afán. La ansiedad, por ahí lo llama también Pedro. ¿Cuánta gente, yo reitero, a mí me da mucha pena cuando la gente piensa que es más sabia que Dios? Si yo no me preocupo de esto, ¿quién se va a preocupar? ¿Perdón? Jesús dijo algo tan simple, yo he sido majadero con esto. Seguramente le estaba contando un cuento, yo no lo creo, yo lo he vivido. Le dijo, por favor, vengan, miren los lirios del campo. Son bonitos, ¿eh? Salomón aún ni él, con toda su riqueza, ni aunque se vistió en Armani, ni aunque se vistió en, ¿cómo se llaman? Boss, ni aún así puede parecerse. ¿Ve las aves del cielo? ¿Quién las alimenta? Yo. Hombres de poca fe, les dijo a ellos. Busquen primero el reino de Dios y las demás cosas, ¿qué? ¿Crees eso o no? ¿Crees que Dios es por ti? Si de eso se trata esto. Nosotros tenemos que ser fiel para con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido demasiado bueno para con nosotros. Demasiado bueno para con nosotros. Entonces, pero aquí se dan cuenta la forma en que Satanás saca a las personas del camino verdadero. Roba la palabra primero, no, son mentiras. Segundo, no, yo no quiero vivir tantos problemas. Tercero, dedícate a otra cosa. O sea, ahí está. Yo imagino a Satanás así. Compadre, comadre, buena. Pero ya conocemos la historia. ¿Qué gana el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma? Que en el infierno, en lugar de tormento, ¿usted cree que el rico está pensando, fue la que tenía cosas? ¿Sabe lo que estaba pensando ahí? Que fui gil, perdón la expresión. ¿Por qué no hice lo que se me dijo? ¿Por qué no hice lo que se me enseñó? No lo hizo y ahí está sufriendo las consecuencias. Entonces, vuelvo a reiterar, miren por favor, voy a leer, dice, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Claramente la gente piensa que eso es lo mejor, que eso es lo que vale, pero no vale para nada. Y miren 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo.
Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Yo le decía recién, aquí tengo, voy a leerlo. ¿Saben que Satanás los lleva a tal dimensión que aún a los hombres de Dios, aparentemente voy a decir, caen producto de esto? ¿A los cuantos verdaderos hombres? ¿Saben qué? Un ejemplo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida. Usted no lo sabe a lo mejor. Nosotros teníamos una iglesia. Yo tuve un primo que fue a esa iglesia en Florida. La iglesia más grande de los Estados Unidos. Bob Coy, búsquenlo. Bob Coy, pastor increíble. No solo tenía la iglesia más grande, al mismo tiempo tenía satélites. Esas iglesias que tienen músicos, pero que la predicación viene por vía satélite. En varios lugares de Miami. Pero tenía una doble vida. Hasta que fue descubierto. Porque de alguna manera se entregó ¿a qué? A los deseos de la carne. Entonces, Satanás, vuelvo a reiterar, seguro, yo reitero y lo he dicho muchas veces, uno tiene que tener una conciencia clara. Alguien lo dijo, nosotros somos pecadores porque nacemos pecadores, pero lo importante es que no muramos pecadores. No. Y ser consciente de que nosotros no muera el bien, como dice el apóstol. Pablo dice, Dios me salvó a los pecadores, yo soy el primero. No es que lo haya logrado, pero sí, tú tienes que estar consciente de que tú tienes una lucha en tu interior y que tú no tienes que permitirle a ese viejo hombre o a esa vieja mujer hacer lo que él quiere, porque el viejo hombre, la vieja mujer y Satanás van a hacer esto. Desviarte del verdadero camino de Jesucristo y diciéndote lo que te dice, pues yo no sé cuántas cosas te dirá a ti. No, si no estoy tan mal. Acuérdense ahí lo que decía. Esa gente que decía, estaban sentados como reina. La iglesia de la Odisea que dice, no tengo necesidad de nada. Y Dios dice, perdón, eres ciego, pobre, miserable, te aconsejo. Y le da un consejo. Entonces, mis hermanos, de eso es lo que se trata esto. Dice, apártate de los tales. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Más abajo lo va a decir. ¿Qué hemos traído a este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar a este mundo? Así que si tienes sustento y abrigo, ¿qué tiene que estar? Yo reitero, creo que la gran mayoría de los que se levantó en la mañana, cuando fue a vestirse, dijo, ¿qué me pongo hoy día? Nadie dijo, oh, lo único que tengo. ¿Qué me pongo hoy día? Van a ir a comer más rato, a las que lo han hecho almuerzo, van a abrir el refrigerador y digo, ¿cómo hoy día? ¿Qué hago hoy día? Ellos no. Ellos realmente no sabían. Por eso dice aquí, apártate de los tales, gran ganancia en la piedad acompañada de... Nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos míos, el problema no es el dinero. Yo lo decía, Deuteronomio 8, dice que Dios le da dinero a algunos porque sabe que lo van a administrar bien. Si el problema es el amor al dinero. Como alguien dijo, el dinero, ¿qué es lo que es? Un muy mal amo, un buen siervo, pero un muy mal amo. Entonces Él no puede gobernar nuestros corazones. Entonces reitero, tú no tienes que olvidarte nunca, como Pablo le dice a los filipenses, nosotros esperamos al Salvador, el cual transformará este cuerpo en uno similar al de Él. Hermanos, somos del cielo. Y reitero, Dios es el que se compromete contigo. Cuando Él te dice, ¿sabes qué? Tú preocúpate de mí y déjame a mí preocuparme de ti. No se olvide, lo decía Margarita mientras oraba, lo dijo un texto que a mí me encanta en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, si mal no recuerdo. Él, ¿quién? Dios, es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién actúa en nosotros? Dice por ahí, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo ante los muertos, Él está en nosotros.
Ese espíritu que reposó cuando Dios estaba creando el mundo, ¿se acuerdan? Dice que el espíritu se movía sobre los... Él vive dentro tuyo. Y Él te quiere guiar a toda la verdad. Y Él te quiere animar. Escúchalo a Él. No escuches tu corazón. Tu corazón te va a decir, no, ¿para qué? Mira. No le creas, escucha a Dios. Escucha tu palabra, escucha su espíritu. Yo reitero, mis hermanos, el día menos pensado vamos a terminar en donde debemos terminar, que es en el reino de los cielos, y va a ser un día increíble y glorioso. Y yo no sé, yo creo que cuando vayamos siendo llevados, transportados, y ¡wow! Lo que pasó con Jesús, lo que pasó con Enoc, lo que pasó con Elías y en ese carro de fuego, no sé en qué nos irá a llevar a nosotros el Señor. A Jesús se lo llevó en una nube, no lo sé. Pero el día menos pensado nos vamos a casa. O si no, vamos a morir. Yo reitero, algunos, no es que yo quiera ser majadero. Yo les conté hace pocos días, el Señor me chocó el auto ahí estacionado. Gracias a Dios, un señor honrado, se quedó ahí. Y las chiquillas lo conocen. Y yo después pensando, ¿cómo le predico? Porque, Señor, por algo lo trajiste, tengo que predicar, no puedo irme sin predicarle. Y no, ya, ¿cómo ahí, Señor? Y después de una pequeña conversación, le pregunto una pregunta, ¿qué edad tiene usted? Ah, ¿sabe esa edad? ¿Cuánto tiempo le queda? Tenía 73. Dice la Biblia 70, en lo más robusto 80. Su esposa es cristiana. Yo le dije, Dios te está llamando. Entonces, no se olviden de eso. O viene Jesucristo o nos morimos. Yo hace pocos días, fue causa de comida, empezó a doler acá abajo. Dije, no debe ser cáncer de colon, decía yo. Saben que uno es así de, no debe ser eso, porque realmente sentí bastante malestares. ¿Pero qué? ¿Y si fuera eso? ¿Qué? Yo siempre le digo a Dios, Señor, si me vas a meter en problemas, lo único que te pido, dame fuerza. Yo no tengo fuerza, pero Él las tiene. Entonces, mis amigos, yo los amamos mucho, los queremos mucho y yo les transmito a ustedes lo que Dios pone en mi corazón. Eso es lo único que yo les puedo decir. Así que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo capítulo, en este mismo libro. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por amarnos, porque de verdad tu amor ha sido tan evidente, Señor, muriendo en la cruz por nosotros, pecadores, Señor. Y no solo muriendo en la cruz por nosotros, sino que al mismo tiempo subiendo al cielo, como tú has dicho. No solo moriste, resucitaste, ascendiste al cielo y te sentaste a la diestra del Padre para interceder. Padre, estás orando por nosotros, Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias por lo que dice Hebreos 4, que podemos acercarnos a ti confiadamente y no vamos a hallar nadie que nos reprenda, sino que vamos a hallar el oportuno socorro, Señor. Tú sabes que necesitamos tu ayuda todo y cada día, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra y por todo lo que ella dice y nos habla, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga mucho.